Entrar en el tema de fondo, yo creo que es imposible hablar del año 2025, repasar estos últimos 365 días sin reconocer el dolor, el luto y la tragedia que vivieron más de 200 familias y que de por sí afectó a millones de dominicanos que se solidarizan con aquel horroroso hecho que fue el Jet Set. Ahora, con relación al año 2025, como bien se menciona, es el primer año del segundo gobierno de Luis Abinader, o mejor dicho, la prolongación de su administración, reelecto, y trajo pues grandes desafíos tanto a lo interno como a lo externo. Desde el punto de vista externo, el hecho de que aún teniendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos, se estableciera un mínimo, pero al fin y al cabo 10% de arancel para nuestras exportaciones, desde luego impacta en la desaceleración del crecimiento económico, que sigue siendo por encima del promedio tradicional del resto de la región, pero menor a lo que no solamente estábamos acostumbrados, sino a lo que se había pronosticado a inicios de año, mediados de año y demás. La buena noticia en ese sentido es que ya, por ejemplo, tenemos una embajadora residente en nuestro país. Durante 5 años no lo tuvimos, no por falta de atención de Estados Unidos, como maliciosamente se ha querido decir, sino por los choques internos que existen en el Senado de ese país. Eso, desde luego, influye en lo que son las negociaciones y esperaremos que el año 2026 vea un trato diferenciado que pueda ser más cercano al Tratado de Libre Comercio que tenemos, ya que 10% de arancel, si bien es mucho menor a lo que viven otros países, sigue siendo 10 por encima del cero que estaba supuesto a tenerse en el acuerdo. Entonces, Amarilis, para usted, desde su punto de vista, usted es ciudadana, a usted le preocupan situaciones. El gobierno dominicano, sobre todo el presidente Luis Abinader, ha tenido un gobierno muy intenso en situaciones que han marcado. ¿Usted qué pudiera mencionar esos puntos fuertes y quizás débiles también de esta gestión que ya en el 2025 pues tenemos la esperanza de que sea un 2026 mucho más proactiva en la República Dominicana? Bueno, en materia económica, que es algo transversal a todo lo que se mueve, porque la economía mueve todo, tenemos grandes retos. Fue un año marcado porque no se logró un pacto fiscal que es tan necesario para poder ajustar los ingresos del Estado, y también el tema del déficit eléctrico. O sea, el subsidio eléctrico superó récord. Se tenía estimado que eran unos 84.000 millones, sin embargo, según las últimas estadísticas que se tienen oficiales, ya ronda los 105.000, superior a los 105.000. Entonces ese es un reto que tiene el gobierno, que tiene que enfrentar. O sea, es necesario lo del pacto fiscal, que no sea solamente un parche como se dio en otras gestiones de gobierno, sino una reforma integral que ataque el tema de la informalidad, porque una economía con una informalidad superior al 56% es imposible que pueda tener los recursos necesarios sin tener que acudir a endeudamiento. Y en materia ya de subsidio eléctrico hay que buscarle una salida ya. Para usted, Izaguirre, Carlos Arturo Izaguirre, su visión de esa gestión de gobierno del año 2025, ya Luis Abinader en un segundo mandato, ¿cómo se lo calificaría? Bueno, primero empecemos con lo positivo. La tasa de desocupación abierta se mantiene en un 5%, un índice saludable. También la inflación se mantuvo en el rango meta, algo que es muy importante para la estabilidad macroeconómica. Igualmente, indicadores como exportaciones y remesas, básicamente ingresos que recibimos del exterior, se mantuvieron en aumento, pese a que se había presentado la posibilidad de que por choques externos, por todo esto que esperábamos con la campaña del actual ya presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pudiera presentar. Sin embargo, en estos casos, la verdad podemos decir que ha sido un año que no ha sido tan difícil como se esperaba. Sí, obviamente tenemos asuntos pendientes, como la alta informalidad. Igualmente, si la tasa de desocupación abierta es baja, todavía tenemos una deuda con el empleo de calidad y con los buenos salarios. Igualmente, la tasa de cambio, la tasa de cambio, al igual que el endeudamiento público, son temas que quedan pendientes para 2026. Tenemos muchos temas, por supuesto, que han sido noticias, y quiero hablar con usted, Janera, al respecto, como experto en politología. El presidente Luis Abinader se reunió con sus opositores porque el tema Haití es crucial para el gobierno dominicano
y obviamente como nación. Desde su punto de vista como politólogo, ¿cómo califica esas reuniones que tuvo el presidente de la República, Luis Abinader, con los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, que aún así también desde la oposición el gobierno actual ha recibido muchas críticas en algunos manejos y no es excepción el caso de las migraciones? Mira, yo pienso que las reuniones que el presidente de la República ha sostenido con sus homólogos o expresidentes es positiva, porque manda un mensaje de unidad nacional ante el principal problema de la República Dominicana. Hoy Haití representa nuestro principal problema y nuestra principal amenaza. Haití, en nuestra vida republicana, que vamos a cumplir 182 años de vida republicana, hoy tenemos la mayor invasión en toda nuestra historia. Hoy, en la sociedad dominicana, hay más haitianos que en toda nuestra historia, con la desventaja de que nosotros tenemos una narrativa dividida en la sociedad dominicana. Un segmento empresarial, una parte de ella, no reconoce a Juan Pablo Duarte ni a los trinitarios. Entonces, un segmento poblacional de abajo que también se resiste a prepararse académicamente. Entonces, el de arriba roba sin necesidad y el de abajo atraca sin piedad. Nosotros tenemos que resolver el tema haitiano, y para resolver el tema haitiano hay que buscar la unidad nacional. Hoy no hay una sola provincia en la sociedad dominicana que no esté invadida por Haití, con el agravante de que en algunas comunidades los nacidos haitianos en los últimos años son más que los dominicanos. La mujer dominicana se ha dedicado a prepararse y tiene un promedio de 1 y 2 hijos cuando le va bien. La haitiana, cuando le va mal, en el territorio dominicano pare 8. Y yo pienso que la demografía en el tiempo es el ADN de los pueblos. No importa que vayamos creciendo, no podemos comprometer la sociedad dominicana con esa invasión haitiana. Bueno, Janel, es importante también resaltar que ese diálogo fue buscando esa unidad nacional y eso fue calificado también como una parte transparente y democrática. Sí, pero esa unidad nacional debe estar comprometida también con el pueblo, porque estamos muy dados a dejarle a los líderes políticos la aplicación del problema, pero nosotros tenemos que hacer un acuerdo también. ¿Qué piensa usted de hacer sobre eso? Yo pienso que es un tema que definitivamente representa amenaza considerable para la República Dominicana, porque no solamente se trata del tema migratorio. Si fuera eso, quizás estaríamos hablando únicamente de leyes desde la perspectiva de la migración. Pero ¿qué sucede? En Haití no hay un presidente porque lo mataron. En Haití no hay un parlamento porque el presidente previo a que lo mataran lo había anulado. En Haití no hay un poder judicial funcional. En Haití el 85% de la capital, Puerto Príncipe, es controlado por pandillas. En Haití hay 42 muertes violentas por cada 100.000 personas. Haití no es un estado fallido, es un estado casi en disolución. Y entonces, ya se habla de elecciones, posibles elecciones en Haití. En agosto del 2026. ¿Qué usted piensa de eso? Yo creo que eso ha sido uno de los errores de la comunidad internacional y de por sí parte del fracaso de la transición haitiana post-dictadura de los Duvalier. Caen los Duvalier en el 86, Haití aprueba una constitución en el 87, inspirada en Francia, muy moderna, muy garantista, y al fin y al cabo no funcionó para absolutamente nada porque tú no puedes pasar de 0 a 100. Tú no puedes pasar de la autocracia completa a una democracia europea cuando tú no has tenido ese proceso de crecimiento. República Dominicana es hoy una democracia sólida, fuerte, admirable, reconocida por todo el hemisferio occidental porque tuvimos una transición exitosa acorde con lo que eran las necesidades. Así que a mí no me gusta ni siquiera hablar de las elecciones en Haití. Me gusta hablar de la pacificación en Haití y por eso es importante, y esto es un logro de la política exterior dominicana, que se obtuvo entonces ya la GSF, la Fuerza para la Supresión de las Pandillas, porque cualquier discusión que vayamos a tener sobre Haití, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de combate a cualquier tema conjunto, tiene que comenzar por la pacificación. Y mientras estamos hablando nosotros 5 aquí, en Haití están matando gente. Sí, y justamente hablando, es lamentable, porque hablar incluso de estos temas nos llama la atención por lo que vemos también sobre el dominio de las bandas ahí en Haití, y que la República Dominicana no es ajena a cuidar sus fronteras, y el gobierno dominicano habla de reforzamiento a través del Ministerio de Defensa. Pero ¿qué representa Haití para la República Dominicana en materia económica? Amarilis, le pregunto yo a usted, Haití y República Dominicana convergen en muchos factores económicos, su perspectiva. Sí, hay que reconocer algo. Haití es un aliado, se puede decir que es un aliado comercial. O sea, muchísimas de nuestras exportaciones van a Haití. Primero Estados Unidos y luego Haití. Incluso de productos que si se tiene cierto control, aquí ni siquiera aquí se van a comercializar. Hay muchísimas categorías del sector agropecuario
sector avícola, agroindustrial también, como el sector de los embutidos y eso, que va a Haití, mucha mercancía. Supera, según estadísticas, los 4.000 millones las exportaciones a Haití. O sea, son sumamente importantes. Pero también tenemos el tema de la mano de obra. O sea, negar que la mano de obra haitiana no es necesaria es una utopía. O sea, Amarilis, algunos han entendido que para que la gente no llegue, ¿verdad?, que no estamos cumpliendo la ley, No. Que entienden que se debe regularizar Hay que de la regularizar. manera como lo manda la ley, el 80-20. 80-20. Entonces, pero sería, ¿verdad?, para aclarar. no, es imposible. Es imposible. Es que hay trabajos que el dominicano no quiere hacerlo. Pero entonces y lo no lo va a correcto no hacer. sería que el gobierno Hay que dominicano regularizar. continúe haciendo un Regularizar. proceso. Que todas las personas que necesitan el sector construcción entren. El sector agrícola. Principalmente esos son los dos sectores que más necesitan de mano de obra haitiana. Que se regularice. Ahora, lograr el 20-80, no creo El que va a ser así. 80-20 no, 80-20 no. No va a ser porque es que el dominicano no va a trabajar la tierra. Se habla de mecanizar el sector agrícola, pero hay sectores, de áreas de cultivo que necesitan esa mano de obra. Por ejemplo, en la zona fronteriza, ¿cómo se ha visto afectada de esa manera? Porque el gobierno tiene que cumplir con las leyes dominicanas Sí. en favor de los dominicanos, Sí. pero desde su punto de vista económico, usted dice Haití es un socio comercial importante. Importante. En esa zona fronteriza, con el mercado de Dajabón El y mercado otros, binacional. el mercado binacional, ¿cuáles son esos productos que garantizan una estabilidad fuerte también en nuestra economía? Decía el sector avícola. Nosotros tenemos una gran producción de pollo que no se comercializa aquí toda en el país. Y hay una gran parte que va a Haití. Sin ese mercado, ¿cómo lo hacemos? La industria avícola, serían muchísimos los productores que serían a la quiebra. También están los productores de huevos. Hay muchísimos huevos que se va al mercado de Haití y generalmente se comercializa en ese mercado binacional. Y el sector construcción, como te dicen, ni se diga. O sea, Entonces, ¿qué dice usted, Carlos Arturo Izaguirre? Hay que cumplir la ley. Guizarre, sí, yo siempre le digo Izaguirre, no sé por qué, pero Guizarre. Él ha estado con nosotros en otras oportunidades y otros programas. Guizarre, desde su punto de vista, ¿corrobora usted lo que dice Amarilis al respecto? Porque muchos sectores estuvieron a favor y en contra del tema de la regularización, porque dicen que sí se necesita, otros dicen no, pero es que el dominicano es el que tiene que tener la mayor parte porque hay que cumplir la ley de migración. ¿Ha afectado esto de qué manera o no a la República Dominicana esta parte? Aquí hay un dilema importante que se presenta, que es el dinamismo económico versus la patria. ¿Qué es lo que nosotros vamos a priorizar? Desde mi punto de vista muy personal como ciudadano, yo entiendo que la patria tiene que estar por encima de cualquier dinamismo económico, porque a partir de la patria, a partir de un país, a partir de una nación, es que entonces nosotros podemos tener un dinamismo y un desarrollo económico que nos permita prosperar. Ciertamente la mano de obra haitiana es importante en sectores estratégicos que son intensivos en mano de obra con trabajo pesado, de manera muy específica construcción y agropecuaria. Y yo siempre he planteado la posibilidad de que se estudie realmente cuál es esa mano de obra que necesita el banano, el arroz, o en el caso de la construcción de viviendas y todo lo demás. Y se vise de trabajo temporal a esos obreros que son necesarios para esos sectores en específico, pero que se especifique que ellos solo pueden entrar al territorio dominicano a hacer precisamente para lo que se les está avisando. Que no que un muchacho puede entrar, trabajar en una finca 6 meses y a los 6, 7 meses tú lo ves en un semáforo vendiendo cualquier cosa. Bueno, Eso creo es lo que que no ya- podemos... o- Yacer eso es lo que no tiene- podemos... en un motor, en o una en un esquina. motor, Sí, bueno, motoconcho, Amarilis, eso es lo que no podemos permitir. Yacer, ¿quiere contestarle algo aparte de eso? ver. No, en Guizarre? general, o sea, como viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios y comisionado presidencial para temas de migración, quiero enfatizar algo. Una cosa es la pacificación de Haití, sin lo cual no podemos tener ninguna discusión porque no va a haber socio confiable, no va a haber mercado, ni siquiera va a haber un interlocutor
mientras estén matando gente. Ahora, después de ahí tenemos que llegar a la otra conversación, que es la que Amarilis muy claramente detalla, y es que hay una ley inviolable, que es la de la oferta y la demanda. Y mientras haya una demanda de mano de obra extranjera donde sea, entonces la oferta llegará. ¿Y por qué digo donde sea? Porque estamos hablando de que los dominicanos no hacen o no hacemos ciertos trabajos, pero no los hacemos en nuestra economía. Pero, por ejemplo, si vamos ahora mismo a San Juan, donde probablemente nos están viendo en línea, y recorremos Barrio Obrero, recorremos cualquier construcción que haya en San Juan de Puerto Rico, vamos a encontrar que están trabajando ahí los dominicanos. Si vemos, por ejemplo, esa situación, ¿por qué pasa? Porque en Puerto Rico tienen un nivel de bienestar económico que hace poco atractivo para los puertorriqueños hacer esas labores. Ahora, entonces llegan dominicanos. Ahora, en nuestra economía pasa igual. Es poco atractivo para el trabajador dominicano hacer ciertas labores, entonces viene el extranjero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener leyes, eslóganes que sirvan para cantar el himno nacional, porque al fin y al cabo no sirven para nada, porque va a llegar igual la gente, o al contrario, reconocer, pero para concluir, reconocer la situación y tener leyes que permitan pues el trabajo legal y que puedan entonces retornar como está supuesto hacer. Totalmente de acuerdo con la primera parte, no tanto con la segunda parte del comentario. Si bien es cierto que el dominicano precisamente se presenta a trabajos duros en otras economías porque lo pagan bien, aquí no quiere hacerlo. Lo que tenemos que buscar la manera es que aquí para el dominicano sea atractivo hacer ese tipo de trabajo. Es poco porque si lo hacen, si lo hacen en San Juan, Puerto Rico, ¿por qué no lo pueden hacer en ASO? No, por $600 semanales. O en Santiago de los Caballeros, pero o en hay Valverde. Señores, Janel primero quiere decir algo. Vamos a Mira, ver yo al turno. pienso que analizar esta situación haitiana desde un enfoque presente es un error totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar la historia para conocer Haití. Para tú saber qué representa Haití en el territorio dominicano, o si hace falta que los haitianos vengan a trabajar aquí, tú tienes que saber qué pasó en el 1801, en el 1805, en el 1822, en el 1924. ¿Por qué Horacio Vázquez y Luis Bornó hacen un tratado? Y los haitianos, con el afán de que son pobres, déjanos, nos quitaron 6.500 kilómetros cuadrados a los dominicanos. San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Guanaméndez, Hincha, Las Caobas, lo perdimos. Hoy los haitianos no están en la República Dominicana porque en Haití hay una crisis. En Haití hay una crisis para que ellos estén de este lado. Bueno, voy a hacer una parte, porque es importante resaltar a Marín para pasar con usted. Y yo sé que ustedes también tienen el conocimiento. Aquí en la televisión pública tiene una serie propia que habla sobre la historia de Haití y República Dominicana, que es importante que la gente sepa y la vea para que conozca parte de esa historia. Y nosotros lentamente hemos olvidando la historia. O sea, que es bueno y hay que resaltar esa serie de aquí que se llama Trinitarios, que usted puede disfrutarla y se pasan esos episodios sobre esa historia y cómo era la vida de los dominicanos antes de ser llamados dominicanos, ya cuando llega, ¿verdad?, Juan Pablo Duarte y todo ese equipo a luchar por nuestra independencia. O sea, es importante conocer nuestra historia. Y un paréntesis breve. Sí, la claro. mujer dominicana en el 1838, cuando Duarte hace la Trinitaria, ustedes las mujeres, le llamaban comunicadas. ¿Por qué? Porque la mujer dominicana prestaba su parte íntima para esconder un mensaje de un punto A a un punto B. Entonces tú no puedes en el 2025 decir que el problema es que ustedes no son tan hermosas como la venezolana. No es un tema de color, no es un tema de hermosura. Es un tema de que Haití representa históricamente nuestra principal y única amenaza. Todos los problemas dominicanos se resuelven si resolvemos el tema haitiano: migración, educación, salud y vivienda. Amarilis, ya para entrar a nuestra perspectiva, que tenemos que hablar de la perspectiva política, ¿qué usted quería agregar sobre eso? Mira, yo entiendo que el tema haitiano cierto prejuicio hay que sacarlo del debate. Sí, y vuelvo y lo repito. Sí. Aquí el amigo tiene una posición muy interesante: llevar la paz a Haití y luego vamos a tratar el tema político. Señores, si a Haití le va bien, a nosotros no va bien. Porque el masacre se cruza a pie. Y vamos a entender, hablar de invasión, es gente que tiene una situación difícil de aquel lado. Y no es verdad que si te van a violar, que tú no tienes con qué comer, que tú vas a sufrir de maltrato y el masacre se cruza a pie y tú te puedes salvar tu vida, tú no lo vas a hacer. Porque todavía aquí nosotros gozamos de cierta estabilidad macroeconómica y tenemos un país bendecido en muchísimos sentidos. Y hay gente que todavía se está yendo en Goyola a Puerto Rico.
No, y hay que recordar que son muchos los temas que plantean en Entonces, ese respecto sobre las personas que emigraron de manera importante en la vuelta por México, exacto. y cómo cruzan también de otros países. Vamos a aterrizarlo ahí mismo me quedo, Amarilis, para ponerlo en contexto. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el sistema político dominicano para ese manejo? Sabemos que hay principales partidos políticos en la oposición, dicen algo, otros dicen a favor, en contra. Cuando es un tema nación ahí debemos unirnos todos, pero muchos critican también la política del gobierno dominicano, dígase ya de la parte, el Partido Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo dice algo, otros partidos, se refieren a la política, el sistema político dominicano. ¿Está tan fuerte como para mantener una política de sustentación del dominicano a largo plazo? Porque el 2026 hay que ver qué es lo que va a pasar en todo este sentido. Es el sistema político más fuerte de América Latina, solamente superado ahora mismo por Uruguay. Estoy hablando a nivel amplio, no de que haya un gobernante Perfecto. sólido por sí solo. Por ejemplo, en el caso de México, si estamos hablando de Morena, primero López Obrador y luego Claudia Sheinbaum tienen una mayoría aplastante. Si estamos hablando de El Salvador, Nayib Bukele tiene una mayoría aplastante. Pero a nivel de partidos políticos sólidos, que solamente 3 de ellos suman 95% de los votos, eso solamente pasa en República Dominicana y en Uruguay. Ahora, la pregunta no es quizá si está sólido ahora, sino qué tan sostenible puede ser eso a futuro. Lo ha sido a lo largo de 6 décadas, y por lo menos en el tema previo que estábamos hablando es importante acotar lo siguiente: no hay diferencias existenciales desde el punto de vista del discurso y ni siquiera tanto de la práctica, porque si estamos viendo la tendencia de deportaciones, sí, claro, ahora hay más deportaciones que nunca en República Dominicana, pero hace 10 años no es que eran ínfimas, no es que era algo desconocido. Por ejemplo, ¿quién fue el director de migración de Leonel Fernández, la Fuerza Nacional Progresista? José Ricardo Taveras. Cuando vimos Balaguer, lo mismo, Hipólito Mejía, incluso llegamos a ver que Jean Bertrand Aristide lo acusó de hacer parte de lo que fue su segunda caída. Entonces, por lo menos en ese tema no hay grandes diferencias. Ahora, en torno al tema económico sí tenemos algunas diferencias, de que, por ejemplo, el debate político que se está dando es desde el punto de vista de que si bien hace 30 años en República Dominicana era 55% del presupuesto gasto de infraestructura, ahora es 13%, eso es un desafío. Claro, algunos de manera tendenciosa dirían que esto fue Luis Abinader que bajó el gasto desde que llegó en el año 2020 a Capital, pero tendríamos que ir viendo la tendencia. Marlene no me deja mentir. Carlos tiene algo que agregarle a Hace 5 esto. años era solamente un punto porcentual de diferencia. Así que eso sí requiere consenso y diálogo, porque de lo contrario vamos a seguir viendo lo que está pasando, que es un deterioro en la infraestructura. Carlos. Mira, el sistema de partidos dominicano tiene diferentes desafíos para 2026 y para los comicios electorales que vienen. Manejar el voto electrónico, manejar las candidaturas independientes. Eso es algo que el sistema político local tiene pendiente para los próximos años. Sin embargo, hay que reconocer la madurez de los actores políticos para conversar. Y lo hemos visto en eventos recientes, donde incluso líder oficialista y líder opositor pueden incluso sentarse en un mismo evento, en un mismo banco, en una misma fila. Eso es algo que no ocurre ni en muchos lugares de América Latina, ni siquiera en muchos lugares de Europa, donde se supone que la institucionalidad es más alta que en estas latitudes. Así que por lo menos eso nosotros tenemos que reconocerlo, que independientemente de que hay desafíos, no es un sistema perfecto, pero hay que reconocer la madurez de los actores y figuras políticas, por lo menos para sentarse a conversar. Sí, Eso es y importante. es importante Sí. reconocer que esa estabilidad política que tiene República Dominicana, que es admirada en el mundo, es lo que permite que muchas empresas internacionales se interesen en invertir aquí en República Dominicana. Eso es importante. Usted, Janel, quería decirnos algo. Janel. Mira, yo pienso que sí, que es importante nuestra fortaleza política. De hecho, nosotros somos la potencia en el Caribe. Sin embargo, yo no veo las cosas tan color de rosa. Nosotros tenemos una extensión electoral que va creciendo en cada proceso electoral. Y cuando hacemos una investigación profunda de mercado, la población todos los días cree menos en los políticos tradicionales. Entonces, respecto al clientelismo político, no solamente el clientelismo electoral en la fila, aquí todo el mundo se está corrompiendo. De hecho, nosotros tenemos un Congreso que cuando hacemos un análisis del aporte del Congreso respecto a la sociedad,
cuántas canchas tú donaste, qué conferencia diste, qué labor social hiciste. Tú haces un consolidado de que mucha gente está ahí porque pagó. Entonces, cuando tú pagas para llegar a un puesto electivo, sea diputado, regidor, concejal, alcalde, tú no vas a buscar el bienestar del pueblo, tú vas a buscar el interés que ya invertiste. Nosotros estamos a ley de 5 años cumplir 100 la llegada de Trujillo. Y aquí hay procesos que se cumplen cada 100 años. Esa palabra del vengador social, yo no creo que nosotros tenemos que dar inobservancia pública. Hay que escuchar qué quiere la juventud dominicana, una juventud que está degradada en el mensaje, donde la gente quiere perseguir el sueño del dembow, muecadams y reggaetón, y de repente tú no sabes si es un estudiante o es un delincuente, porque van hasta con juca al aula. Entonces yo pienso que aquí Pero hay que esas ser- son las personas que van a las urnas, se alimentan de eso y a veces inclusive uno nota las famosas prebendas. ¿Cómo se controla eso? Porque en Bueno, esta época, por ejemplo, en Navidad, veo 3 manos a levantar. Bueno, vamos a dejar a la dama. Dígame Sí, usted, Amarili. el gran reto que tenemos es el tema educación. Oh, importante que Si plantee no esto. hay educación, si no hay una población empoderada con el conocimiento, lamentablemente el futuro sí puede ser muy gris. Entonces, desde su punto de vista, Yexel, él habla, bueno, Janel, de cómo la juventud, pero cómo lleva el gobierno que esté en la política dominicana a esos jóvenes a creer y a formarse en el interés de aportar a su país a través de la política y no desconfiar como tal. Claro, igual yo quiero resaltar que no podemos ver la abstención de manera nacional, sino que tenemos que ver la demarcación por demarcación. ¿Dónde es que menos votan en el país entero? Bueno, Santiago de los Caballeros es donde menos se vota, pero incluso dentro de las mesas donde menos participación hubo, fueron en las mesas de clase económica más alta. Cuando vamos, por ejemplo, a los sectores más económicamente populares, ahí notamos una participación muy superior, pero principalmente ligada a diversos tipos de clientelismo, porque si veíamos el clientelismo hace 40 años, estamos hablando de toma una bicicleta, toma una pelota, ahora es toma este bono o toma este nombramiento. Pero yo quiero resaltar algo, que si bien no es el tema que estamos tratando, pero como este es el que más le dedico, habiendo sido jefe de misión de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y demás en elecciones, ¿qué pasa? República Dominicana era el país del hemisferio occidental que tenía mayor votación no obligatoria, 70% promedio. Incluso en algunas elecciones, 84% del electorado llegaba a votar. Eso colapsó en el año 2020. De manera apresurada, muchos dijeron que fue por la pandemia. Yo tengo otra tesis. En 2019, por primera vez, se comenzó a aplicar el calendario electoral diferenciado, en el cual había primarias en octubre, elecciones municipales en febrero, elecciones generales en mayo. Si hay segunda vuelta, pues algo en junio. En el año 2020 específicamente, hubo que repetir la de febrero en marzo. ¿Por qué eso impacta? Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Santiago, que 78% del electorado no llega a votar en las municipales. ¿Qué sucede? Mucha gente está empadronada en el lugar donde no vive y solamente se trasladaba a votar cuando las elecciones eran todas un mismo día. Y mira Pero que todavía no nos hemos modernizado, porque ahí también me gustaría su aporte de cómo la Junta Central se ha fortalecido y ha fortalecido ese sistema para garantizar ese La tipo Junta de ha sido- elecciones y además la Junta ha de sido un que desastre viene- para el tema del voto Sí, en el exterior. y viene una nueva cédula también. Pero no Yexel. tiene que ver con cédula, así quiero enfatizarlo Vamos aquí. a ver. Y quiero sí decírselo a la gente de la diáspora que nos sigue. Ustedes merecen todo el apoyo para poder participar, pero es un disparate afiliar a 900,000 personas en el exterior cuando solamente votan 100,000, porque si usted vive en Ohio, usted podrá ser un dominicano muy deseoso de votar, pero no es verdad que usted el día de las elecciones va a trasladarse a Nueva York. Entonces el voto debería ser rogado por correo cuando usted vive en el exterior, para no salir a las enclaves donde hay dominicanos decir, ¿quién quiere una cédula? Toma tú, toma tú, toma tú, y después tenemos ese padrón gigantesco que también infla la abstención. Bueno, República Carlos. Dominicana tiene el padrón exterior más grande del planeta Tierra. Wow. Y eso es Pero ridículo. los dominicanos en todo estamos ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Carlos, ¿qué usted piensa de esto? Yo quiero rescatar los conceptos que había puesto sobre la mesa. Primero, el tema de la juventud. Ciertamente la educación es muy importante, pero hay que ir más profundo y es al tema del hogar. En el hogar tiene que haber los primeros controles que presionen o lleven a los muchachos a comportarse adecuadamente, asistir a sus clases, vestir adecuadamente y tener un comportamiento que Más nos vaya respetuoso. perfilando como ciudadanos respetuosos. Otra cosa, ¿cómo la juventud puede volver a creer en los políticos? Y yo tengo una sola respuesta: más y mejores servicios públicos.
en la medida en la que el Estado ofrezca más, con más cobertura y de mejor calidad, servicio de educación, salud, cuando usted va a buscar un pasaporte, cuando usted va a sacar su primera cédula, la Junta Central Electoral también es el Estado, cuando usted saca su licencia y ese joven vea que las cosas funcionan, quizá no del todo perfectas como deberían, pero por lo menos que se diga, mira, funciona mejor que hace 10 años, funciona mejor que hace 15 Bueno, años. y justamente van ahora, a volver a confiar en la Carlos, política. que estamos en la era digital, ya estamos en la era de la IA. Amarilis, brevemente, porque ya tenemos un contacto que vamos a hacer para otro tema y otro invitado que se suma, pero ya su aporte final. No, y es muy importante lo que dice Carlos, el tema de los valores, de la educación familiar, pero también hay un tema que yo encuentro que es vital y es que tenemos que acabar un poquito con el populismo. En una sociedad donde no hay régimen de consecuencia, es difícil tener calles limpias, es difícil tener un tránsito más organizado, que ahora mismo son también dos retos importantes que tiene el país. Y si la gente supiera, o sea, la importancia del tema basura, que al final te perjudica la salud. Eso es así. Bueno, Entonces, Amarilis, necesitamos régimen de consecuencias. hay también. muchos puntos importantes y vamos a aprovechar que usted hace ese planteamiento para conversar con Francisco Álvarez Martínez, quien es abogado y está con nosotros vía Zoom. Y me gustó la parte que dice Amarilis, régimen de consecuencias, que puede ser en diversos ámbitos. Bienvenido, Francisco Álvarez Martínez. Nosotros estamos aquí en este panel sobre varias perspectivas del año 2026. En materia judicial, ¿qué usted pudiera decirnos? Quiero recordarles, aquí está con nosotros Janel Ferreras, quien es politólogo, Yaxel Román, analista internacional, y está también Carlos Arturo Guizarre, periodista económico, y Amarilis Castro, periodista económico, también está con nosotros. Adelante. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Y tomando ese pie de amigo sobre el tema del régimen de consecuencias, yo pienso que el año 2026 nos entra con un cambio dramático y yo diría que incluso excesivo dentro de varias leyes que el pueblo dominicano todavía no ha digerido y que entran en vigencia en los próximos meses. Nosotros tenemos, por un lado, primero un Código Procesal Penal que entró en vigencia hace aproximadamente un par de semanas y que reestructuró unas de las discusiones, vamos a decir, más básicas de cómo opera la justicia penal en nuestro país y que al legislador elegir no darle un periodo de adaptación, una vacatio legis, que es ese periodo donde el legislador dice, promulgo, presento esta ley, pero le damos un plazo de 1 año, 2 años, 3 años para su implementación. Se inyectó al tracto, yo diría que legislativo dominicano de manera inmediata y eso generó que incluso los abogados, cada vez que vamos a un tribunal, dentro de la marcha de procesos incluso que ya estaban en curso, tenemos que reafirmar con los jueces del momento las disposiciones que se vayan a aplicar. La naturaleza básica de la ley procesal es que se aplica de manera inmediata y que en todo lo que beneficia a la persona que está siendo afectada por el proceso, se aplicará la norma más benevolente, ya sea la norma vieja con la que comenzó el proceso o la norma nueva que se inyectó sobre la marcha. Francisco, Tenemos también, sí. ¿Cómo fortalece entonces el país su sistema de justicia? Porque años las personas esperando algunos cambios en materia del Código Penal, por ejemplo. ¿Cómo esto para el 2026 representa un cambio en la justicia dominicana? ¿Y qué le parece a usted los últimos casos que se continúan todavía ventilando en la justicia? ¿Cómo se ha manejado desde su punto de vista? Mira, la política criminal del Estado, especialmente en casos de supuesta corrupción administrativa, yo diría que ha aprendido de las enseñanzas judiciales que en los últimos años se han venido dando. Y por eso, tomando por ejemplo el último caso vinculado a Senasa, nos damos cuenta que de la investigación que el Ministerio Público presenta en base a los indicios que ha podido ir recogiendo sobre la marcha, hemos visto una solicitud de medida de coerción muchísimo más sobria, contrastada con las otras de casos parecidos, donde uno veía una cantidad absurda de páginas y de pruebas, que al final, cuando eso se contrastaba, valga la redundancia, en los tribunales, no necesariamente arrojaba los resultados que se habían anunciado se iban a arrojar. Pero al mismo tiempo,
el diseño de la estructura penal sustantiva, que es el Código Penal Dominicano, que fue aprobado recientemente, genera una situación muy interesante de imputación, porque como ese código sí fue producto de una discusión larga y tendida durante, yo diría que mínimo los últimos 4 años, de forma recurrente en el Congreso, se inyectaron muchísimos tipos penales que la sociedad misma estaba pidiendo. Yo le pongo un par de ejemplos. La estafa piramidal, que es uno de los males que más afectan a la clase media y media baja, porque juegan con el deseo de superación del dominicano que cree que aportando una cantidad limitada de sus recursos, hipotecando su futuro a veces, pudiera tener acceso a beneficios económicos que le permitan sobrevivir más allá de lo que hasta ese momento tenía dentro de sus posibilidades. Siempre llega al mismo fin, y es que al ser un tipo que requiere de la víctima como parte activa en el proceso, la super de banco no se puede meter, la procuraduría por sí sola no puede actuar, y normalmente la gente lo hace ya cuando es muy tarde. Francisco, entonces, un tipo, por ejemplo, sí. Francisco, se habla, por ejemplo, como parte de lo que resalta el gobierno es sobre la justicia independiente, de que el nuevo código trae delitos que no existían, ya usted había avanzado algo sobre eso. En algún caso particular, queremos también su punto de vista. Mucha gente criticó en la manera en que se manejó el tema del jet set. ¿Usted qué piensa desde el punto de vista judicial? O sea, la justicia se manejó como debió manejarse en ese sentido, ¿era lo que procedía? Sí, lo que pasa es que, y se mencionaba antes de mi participación, el populismo penal en este caso ha generado unas expectativas falsas en la sociedad que luego se encadenan a un resultado que era el esperado para el procesalista, pero que no iba a terminar de saciar esa hambre de justicia, entre comillas, social, que generaba entonces un disgusto en el pueblo dominicano. El caso de Jet Set, que todavía está en camino, porque no se ha concluido todavía la etapa preliminar siquiera, ha transcurrido todos los caminos típicos que el Código Procesal diseñó, y las expectativas procesales todavía no se han cumplido para valorarlas, porque básicamente lo que conocemos fue una medida de coerción con cuyo resultado yo estoy de acuerdo, y un proceso que ya se presentó acusación y que entonces será dirimido en los tribunales con los querellantes que aparezcan, porque en ese caso el imputado o los imputados principales han llegado a acuerdos fuera de los tribunales con la gran mayoría de ellos, lo cual también es una solución, vamos a decir, alterna que presenta el código y que permite incluso descongestionar la administración de justicia en casos como ese, que tenían una multiplicidad increíble de afectados. Sobre la independencia o no de la justicia, yo sí le puedo asegurar algo. La independencia no depende ni del Código Procesal Penal, ni depende siquiera de la Constitución, porque antes de la modificación del año 2024, la justicia tenía los vestigios de independencia que requería. Sin embargo, lo que yo sí creo que puede marcar una diferencia entre una y otra es la designación de personas, por ejemplo, que no tengan una vinculación partidaria. Ahora nosotros vimos como el Consejo Nacional de la Magistratura recientísimamente eligió 5 nuevos jueces, y dentro de esos 5 nuevos jueces hay varios de ellos que son parte o eran parte de la judicatura y que tienen ya, digamos, un bagaje académico y profesional que los soportaba, y los que vienen desde fuera, entonces también desde su forma lo traen en el ámbito académico. Yo creo que este fue un buen Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido de que los jueces que se eligieron, por lo menos que a mí me consta, no responden a ninguna línea partidaria, aunque sí sabemos que siempre es así, que la línea política y partidaria es la que al final se hace ese rejuego para que coincidan. Pero para mí el plano 2026 desde el punto de vista de la justicia, entre comillas, independiente, yo diría que no tiene un refuerzo adicional al que teníamos en el año 2025, sin embargo sí veo que los actores que actualmente van a ocupar o están ocupando los puestos principales dentro de la Administración de Justicia presentan esos elementos de apartidismo que pienso yo sí siempre va a ayudar a una justicia independiente. Gracias, Francisco Álvarez Martínez, abogado que estaba vía Zoom con nosotros, y ahí daba él su perspectiva sobre esos factores que han incidido en la parte de la justicia. Muchas gracias. Ustedes escuchaban ya ahí al abogado, él daba su visión de cómo consideraba la justicia independiente. Quiero la opinión de cada uno de ustedes
como ciudadanos, como expertos, profesionales, sobre estos cambios que se han venido suscitando en el Código Penal, que ya tienen otros delitos incluidos. Y ahí me gustaría también sumarle el tema de la seguridad ciudadana, la reforma policial, todos los aprestos, la modernización, inclusive el Ministerio de Defensa también está apostando a mayor seguridad. O sea, cómo la República Dominicana se mantiene o no a nivel ya de la actualidad, porque estamos en el tiempo de la IA. O sea, tenemos que estar bien arriba en materia de tecnología para garantizar también una seguridad mucho mejor para la ciudadanía. Nosotros estamos un poco atrasados en materia de inteligencia artificial, en sus 3 niveles, la estrecha, la general y la supra. De hecho, Taiwán, cuando nos dona el ITLA, hace esa donación con la intención de que la juventud dominicana se prepare para la transición que venía con la nanotecnología. Pero nosotros tenemos una tragedia respecto a la comunicación digital, a la comunicación 2.0. De cada 3 noticias, 2 son falsas y la otra es construida. Aquí han puesto personas en lugares donde nunca han ido y la gente que no lee ni siquiera los titulares ni profundiza lo cree. Respecto a la justicia, el segmento judicial dominicano ha sido uno de los grandes responsables de la tragedia total que tenemos. No es posible, según la narración del Ministerio Público, que se supone que tiene una fe incorruptible, de que el que prepara la corrupción esté en su casa y los corrompidos presos. O sea, ese mensaje tan sencillo a la población le hace daño, porque yo no puedo establecer un sistema de corrupción, luego hacer una supuesta colaboración y quedarme en mi casa mientras los que cayeron en la trampa están en Najayo. Mientras la justicia sea para el que se robe el salami en el barrio, la justicia no va a funcionar. Y yo soy dentro de lo que me inscribo en no creer 100% en la justicia dominicana. Wow. Yo no me voy a inscribir en la hora de que la justicia es independiente. Yo no creo en la justicia, porque la justicia es para el desgraciado de abajo. Aquí no hay un solo millonario procesado por un escándalo de corrupción que nosotros digamos cumplió condena en una cárcel, La Victoria o Najayo. No, aquí cumplen condena los de abajo, los que no tienen apellido. Y la justicia debe ser igual para todos, para que sea justicia. Bueno, es lo que uno espera de que la justicia sea igual para todos, que es lo que se manda. ¿Usted qué opina de eso? Yo discrepo por el absolutismo del último comentario, coincido quizá con el corazón, pero dentro del absolutismo, aquí los que fueron protagonistas del fraude bancario, que significó 1 millón de personas que cayeran en la pobreza, cumplieron sus 10 años presos. Estamos hablando de Ramón Báez Figueroa, por decirlo con nombres, están condenados, no estoy siendo injurioso, estamos hablando también de Pedro Castillo Lefel, de nuevo, no estoy siendo injurioso, fueron condenas. Ahora, quizá el tema es que nos sigue sorprendiendo por lo excepcional que es, y debería ser ya tan normal de que no nos sorprende que no podamos citarlo con nombre y apellido. Desde el punto de vista de, vamos a decir, la justicia, es importante recordar esto. Hemos avanzado para despartidizar la justicia, hemos avanzado para despolitizar la justicia, pero para lograr esa independencia inalterable y que sea sostenible en el tiempo, eso no pasa en tan poco transcurrido como lo hemos visto. Pero si vemos, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, no la preside alguien que uno pueda decir que esté ligado al partido de gobierno. Si vemos, por ejemplo, los jueces que entraron a la Suprema Corte de Justicia, nadie podemos decir ahí que esté ligado al partido de gobierno. Si estamos hablando del Tribunal Superior Electoral, sus integrantes tampoco podemos decir que estén ligados al partido de gobierno. Si estamos hablando incluso de la Procuraduría General de la República, tampoco podemos decir que es alguien que esté ligado al partido de gobierno, y eso es un avance, porque en el pasado veíamos que eran jefes de campaña. Ahora bien, yo también entiendo que más adelante, es decir, esta es la tendencia que teníamos que seguir ahora, y por eso saludé, promoví y defendí que se reformara la Constitución para establecer de que no sea libremente removible por decreto la Procuraduría General de la República, sino que tenga que ir al Consejo Nacional de Magistratura, que tenga que durar 2 años para de esa manera darle una mayor libertad, pero lo ideal sería que eventualmente tengamos una solidez institucional tal de que no importa que tú vengas del partido político, porque la institución no te va a permitir la discrecionalidad. Claro. Y con esto concluyo el comentario. Sí. La ascendencia de la corrupción es la discrecionalidad, donde tú puedes hacer lo que te da la gana sin contrapeso, porque tu firma es la que sirve como base del poder. Entonces no hay forma, podemos poner a la Madre Teresa de Calcuta y la Madre Teresa de Calcuta se va a corromper, y eso es lo que tenemos que extirpar
en República Dominicana la discrecionalidad. Bueno, Sí. Amarilis, ¿quiere decir algo al respecto? Sí. Y ahí me gustaría Seré también ustedes breve. dos sobre la seguridad ciudadana. ¿Qué les parece también ese tema? Sí, para en ambos? cuanto al tema de la justicia, creo que se han logrado avances, ciertamente, pero todavía, como decía el compañero, hay un tema de que la justicia termina siendo débil con el fuerte y fuerte con el débil. Y eso es algo que hay que tratar de erradicarlo ya. Se necesita una justicia verdaderamente independiente y que sea igual para todos. Yo hablaba ahorita de los regímenes de consecuencia. Creo que una sociedad no avanza si no hay un régimen de consecuencias para que hace las cosas mal. Y otra cosa también, criticamos mucho el tema de nuestra clase política, que es corrupta. Pero señora, hay un sector empresarial que también tiene que revisarse. O sea, fuerte. Carlos. Mira, a mí me gustaría traer a la mesa un tema que como periodista me preocupa y es la difamación y la injuria. Lo fácil que es en República Dominicana para un grupo de fascinerosos en los medios digitales acabar con el honor, con la honra de gente que la ha construido con años y con muy pocas consecuencias, sino con ninguna consecuencia. En materia de justicia también debe ser más fácil para los ciudadanos defender el honor, debe ser más fácil para los ciudadanos poder perseguir a aquellos que los difaman y los injurian. No tienen nada que ver con la buena práctica del periodismo, donde si hay que señalar que hubo algo malo, una corrupción, alguien hizo algo malo y se puede probar de manera fehaciente, el periodista y el periodismo tiene todo el derecho de exponerlo, de publicarlo, de presentarlo a la opinión pública. Sin embargo, tenemos que erradicar o por lo menos minimizar lo más que podamos esta industria de la difamación Claro. y la injuria. Carlos, el presidente Luis Abinader en algunas de sus semanales hablaba del tema porque hubo un revuelo con el tema de la libertad de expresión, del proyecto. Y antes de pasar al tema que nos compete seguir, brevemente algo de la seguridad ciudadana, pero él decía que aquí en ese país hay libertad de expresión. ¿Hay censura o no aquí? Brevemente y por favor algo de la seguridad ciudadana. No, definitivamente aquí no hay censura, hay libertad de expresión, las personas pueden disentir como quieran, pueden fiscalizar el poder, lo vemos todos los días en los periódicos, en los noticieros, en los programas de televisión. Sí quiero llamar a la atención en torno a cualquier reforma que pueda haber en torno a ese tema, y es que los únicos delitos de prensa que pueden haber y que deben haber ayer, ahora y en el futuro son la difamación y la injuria. Es lo único que se debe perseguir, y toda reforma que no contemple solamente y únicamente perseguir esas dos cosas sí puede ser un tanto sospechosa. Bueno, algo que decir, porque Sí. quiero que me digan lo de la seguridad Sí, ciudadana sí. porque estamos contra el tiempo. Sí, dígame. dos cosas muy breves con Sí. relación a la censura. República Dominicana fue sede de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde el tema central fue los periodistas que están matando en el resto de la región. Y ya no solamente censura estatal, sino paraestatal, porque por ejemplo, los colegas mexicanos que ahí estaban, es el narcotráfico que los está masacrando constantemente. Entonces República Dominicana ha superado lo que es la agresión física. Ahora, censura ya desde el punto de vista filosófico, ese es otro tema. Porque si escriben, por ejemplo, ahora en Google, Yatsel Román, libertad de prensa, van a ver cómo yo en Bosnia y Herzegovina estuve hablando sobre otras formas más sutiles de censurar a los medios, pero eso da para otro programa por completo, porque ya previamente yo llamaba por teléfono a Marilis y le decía, publicas esto y te voy a tirar al malecón, pero ya ahora Claro. no es tanto eso, Claro. sino llamar quizá al anunciante. Hay que reconocer, claro, los anunciantes y que los medios están en poderes económicos. ¿Y quién puede? Eso, el Pero, poder pero económico. eso es un tema más filosófico Sí. que no tiene que ver necesariamente con un gobierno. Claro. sino No, y ahora con con las otros redes sectores. sociales, que eso es un tema, ¿verdad?, muy amplio. Imagínense lo difícil que es Sin también. embargo, nadie corre controlar. peligro por decir lo que piensa, siempre y cuando no sea difamación ni injuria. Para que tengan Pero eso en, claro. en todos los índices Sí. internacionales, índice de Chapultepec, República Dominicana de los más reconocidos, índice de, de libertad de De prensa, presión. República Dominicana de los más De lo más reconocidos. Y eso es algo que debe hacernos sentir orgullosos como país, porque en el resto de la región
esa no está siendo la norma. La norma. Bueno, nosotros ya casi finalizando, pero quiero que ahí mismo me mezclen en Tema cómo el es- gobierno dominicano ha tratado de reforzar su seguridad el narcotráfico. Pero voy a mezclar ahí porque tenemos ya poco tiempo. Rusia, Ucrania, Venezuela y Estados Unidos. Eso, ¿cómo se puede mezclar en el entorno internacional donde Donald Trump ha sido y se mantiene como una figura clave este año 2025, que ya vamos a ver en el 2026 sus perspectivas? Bueno, Yaxel. yo pienso que en el Caribe Daniel. se está manejando la operación Lanza del Sur, que hay que destacar que no es una operación democrática, es una operación contra el cártel organizado, sobre todo el supuesto cártel de los Soles, el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa. Hay que establecer que dos figuras importantes están en prisión, el hijo del Chapo Guzmán y Mayo Zambada, que aparentemente serán los testigos a cargo del supuesto cártel de los Soles. El día 24 de diciembre pasado, Estados Unidos atacó una supuesta base operacional en Venezuela. Y yo pienso que los días de Maduro están contados. La comunidad internacional reconoce de que él perdió las elecciones en un promedio de 70-30, 80-20, 90-10. Y yo pienso que Venezuela tendrá que hacer una transición que no va a ser de A a Z. Es importante que los venezolanos entren en un proceso de perdón, porque el socialismo tiene 25 años con una misión dame lo mío, misión cuánto hay para mí, misión estoy embarazada y hay que pagármelo todo, y ya la población se acostumbró a ese modelo. Llegar a un proceso de capitalismo sabiendo de que Venezuela es una arquitectura completa de Estados Unidos va a tomar mucho tiempo. Yo pienso que lo que le conviene a Venezuela es un perdón colectivo y hacer una transición despacio hacia la libertad democrática y el capitalismo. ¿Qué papel juega la República Dominicana en el tema Venezuela para cerrar ahí esa parte? Y saben ustedes lo que a Estados Unidos, una relación muy importante que tenemos nosotros en temas sociopolíticos, económicos con Histórico. Estados Unidos. Sí, República Dominicana, por su peso geográfico y peso económico, el rol que juega es más de vocero, que busca soluciones, y lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado, después de que Nicolás Maduro Moro se roba la elección venezolana, fue en Santo Domingo que se hizo la declaración de los 25 países y la Unión Europea. República Dominicana tiene desde el 2018 que no reconoce a gobierno alguno en Venezuela, y República Dominicana lo que busca es la paz para la región, porque así como hacía la referencia en Haití, que es un tema existencial para los dominicanos, tampoco puede haber paz en el hemisferio occidental mientras un país tan importante como Venezuela no sea un socio confiable. Desde el punto de vista de la seguridad en República Dominicana, quiero sí enfatizar lo siguiente y cómo esto se liga con Venezuela. Si entran ahora mismo a ver el histórico de cantidad de muertes violentas anuales en nuestro país, van a ver que los picos fueron, por ejemplo, año 2003-2004, crisis financiera por fraude bancario, pero también 2009 a 2011 por todo lo concerniente al narcotráfico, porque en ese momento estaba Plan Colombia al sur y Plan Mérida en México. Entonces persiguen tanto a los cárteles que buscan entonces terrenos débiles para ello. Encontraron ahí República Dominicana y había más de 2.500 muertes al año. Ahora cerramos en 1.100, que es el equivalente a 7 por cada 100.000 personas. Yaxel, casi estamos al finalizar. Quiero dejar a Carlos y a Marilis para Estamos mejor que con el nunca tema, a nivel de muertes violentas. con el tema de la economía. Entonces, para ambos y cerrar allí, Ucrania, Israel y también Rusia, ¿paz o no en estos lados del mundo? Yaxel y Janel, brevemente. Hay un proceso de negociación. El presidente Donald Trump está muy enfocado en la paz de Ucrania. Las últimas reuniones con el presidente Volodymyr Zelensky, incluso la tesis de Vladimir Putin, hablan de que la paz en Ucrania será una realidad. Hay que deponer actitudes. Yo pienso que está amarrado el tema de Ucrania con Venezuela. ¿Y usted qué piensa, Yaxel? Yo sí creo Ucrania y Rusia y esas reuniones que han estado ahí muy Yo sí creo que vigilantes. estamos más cerca de la paz de lo que estábamos hace 2 años por una razón, y es que no hay en Estados Unidos ningún incentivo para subsidiar una guerra prolongada. Entonces eso también desincentiva a quienes entienden que pueden seguir con este conflicto indefinidamente. Entonces yo sí creo que Donald Trump no quiere salir del poder sin un acuerdo. Ahora, que ese acuerdo sea sostenible, ya eso es lo que tenemos que aspirar. Y vamos Sí. a ver qué pasa en el 2026. Amarilis y Carlos, quiero enfatizar con ustedes el plano económico para cerrar. La economía dominicana tiene una perspectiva de que pudiera subir en el 2026. ¿Cómo ha sido ese año? Brevemente, un condensado. Sí. Y la pregunta que la tenía yo en clave ahí, ¿la seguridad ciudadana es o no es factible en la República Dominicana? ¿Se está viendo o no? Bueno, hay debilidades, hay todavía mucho Ya. que trabajar. Se habla mucho de una reforma a la policía que tiene muchísimos años y mucho dinero.
traemos ya varios asesores, expertos y hemos visto poco avance, pero vamos a darle el chance a esta actual gestión de gobierno, porque un país seguro y más sobre todo un país que es turístico y que está vendiéndose como un hub logístico, necesita tener una seguridad. Y qué bueno que mencione ese tema. reforzada. Entonces, en materia económica, el turismo En materia aporta económica, a claro la que el República turismo Dominicana, aporta. demasiado El importante. turismo aporta porque es una actividad que trae un derrame en la economía, igual que el sector construcción, que lamentablemente tuvo un año un poquito flojo, pero esperemos que con el gasto, un aumento en el gasto capital, esto ayude a impulsarlo más y son sectores que son clave para la economía dominicana. Carlos, se dice que República Dominicana va a crecer un poco en el 2026. Hay perspectivas importantes de expertos y también algunos dicen que pudiera crecer más o no que otros países. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo estaríamos? Yo soy optimista en torno al crecimiento dominicano, puesto que nuestra principal industria, el turismo, va a seguir creciendo. La Organización Mundial del Turismo plantea que en los próximos años, por lo menos hasta 2030, cada uno será récord en comparación con el anterior, puesto que esta generación Z, estos jóvenes que ya están entrando en masa al mercado laboral, parece que valoran más las experiencias, salir de viaje, entre otras cosas, que quizás el tener. Por eso entendemos que el turismo va a seguir creciendo. Igualmente, la logística y el comercio internacional, con todas las tensiones que hay a nivel geopolítico a escala global, nos puede convenir el estar más cerca de Estados Unidos que otros países y también estar alineados en materia de política internacional con el gigante del norte para tener mayores oportunidades, tanto de inversión extranjera como que para que nuestro territorio sea utilizado como hub logístico y un trampolín para mercancía. Esperamos, bueno, ya es momento de finalizar, pero brevemente. Sí. El tema del sector turístico, sumamente importante, más de 11.000 millones de dólares significa para la economía, pero hay que incentivar el tema de la manufactura local. Ahí también están Porque- las remesas también. Bueno, América, remesas eso también aporta. fue muy buena, pero tanto remesas como turismo, tenemos que ver, son un tema un poquito sensible, porque ya dependen de qué pasa afuera. Ahora, cuando tú incentivas tu industria, tu manufactura local, y esa estrategia que tiene este gobierno de vender al país como un hub logístico, hay que ponerle mucha atención. Bueno, pero ¿cuál es la verdad Sí, de claro. nuestra economía dominicana? Nosotros nos hemos posicionado como exportadores de manos de obra, que luego se nos devuelve en las remesas, pero también como exportadores en frontera con el asunto del turismo, y aparentemente esa es la manera en la que nosotros hemos configurado nuestra economía en las últimas décadas. Yaxel. Sí, muy brevemente con lo que mencionaba Marilis en cuanto a la manufactura y ligada al turismo, una buena noticia que todavía no estamos viendo los frutos, pero que confío plenamente en que lo vamos a ver en breve, es el sello hecho en RD con la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y a lo mejor uno dirá que eso tiene que ver con turismo. Por ejemplo, uno no tiene que haber ido jamás a México para sentirse que está teniendo la experiencia mexicana cuando ve un tequila que dice claramente hecho en México. Eso es así. Eso permite que entonces cuando tú te posicionas como destino turístico y tienes tu manufactura con tu hecho en el país, quizá el americano en Wisconsin, que difícilmente se podrá pagar unas vacaciones en casa de campo, pero se toma un Mavi Ceibano y entiende que está teniendo la experiencia dominicana. Yo creo que hacia eso tenemos que estar avanzando, y la buena noticia es que tanto la Asociación de Industrias de República Dominicana como el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, están apuntando a ello, porque el turismo no debe ser solamente el techo, debe ser el piso para un crecimiento mucho mejor. Así es, y nosotros, por supuesto, como imagen representativa de una comunidad que es muy hospitalaria y lo resaltan nuestros turistas. Yo quiero agradecerles a todos que hayan estado con nosotros en este panel tan interesante. Queda la puerta abierta porque estos Gracias. temas, ¿verdad?, se pueden trabajar Así mucho es. más amplio, pero ustedes saben que hay un tiempo, ¿verdad?, para todo. Gracias a Janel Ferreras, quien es politólogo, además Yaxel Román, analista internacional, además está con nosotros Amarilis Castro, periodista en el tema económico,
Y a su lado está también Carlos Arturo Guizarre, quien es periodista y también maneja el tema económico. Y estuvimos conversando vía Zoom con Francisco Álvarez Martínez, quien es abogado. Para mí ha sido todo un honor y un placer haber conversado con todos ustedes. Y por supuesto con ustedes que están ahí en sintonía, desearles que tengan un feliz resto de lo que queda del 2025 y gracias y que estén con nosotros en el 2026. Siga disfrutando de toda la programación de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública.